porque en esta situación, no sé si saqué a alguien sin querer. No, fue de que comenzó a grabar. Mandé, perdón, Jimena. Fue de que comenzó a grabar. Ah, ya. Es que sí, como que me apareció un anuncio de que alguien se iba a ir o algo así. No había visto. Bueno, en fin, espero que regrese. Bueno, entonces, eh, no podemos considerar el campo gravitacional hacia abajo porque si no estaríamos poniendo toda la densidad acá abajo. Más bien estamos considerando un recipiente esférico que además su campo gravitacional, pues digamos, va hacia adentro. Entonces, la densidad del fluido va a estar más concentrada en el centro de la Tierra que en las zonas alejadas, justamente por la gravedad. La gravedad nos está haciendo el hecho que la mayor cantidad de aire se encuentre acá. Y bueno, lo que les comentaba es que pues es difícil hacer una expresión analítica de la densidad, o bueno, de la presión atmosférica en términos de la densidad, eh, pero lo que sí es sencillo es al menos medir la presión que genera este fluido llamado aire, atmósfera, sobre nosotros. Y eso lo hizo Torricelli. Y Torricelli lo hizo en 1644. Lo que hizo fue tomar un tubo largo, eh, lo llenó era un tubo de 1 metro, lo llenó de mercurio y lo puso en una charola de mercurio también. El tubo estaba abierto por debajo y soltó el tubo en la charola. Y lo que notó es que se empezó a vaciar el tubo, pero dejó de vaciarse hasta cierta altura, exactamente hasta los 76 centímetros. Entonces ahí se paró y lo que concluyó es que dejó de vaciarse debido a que hay una presión empujando a esta zona del fluido. Ahí se ve muy sugestivo el dibujo. Bueno, había una presión empujando al fluido en esta zona que permitía empujar al fluido en esta zona hacia arriba y ya no permitió vaciarse todo el mercurio completamente del tubo. Entonces, ese fue el experimento de Torricelli. Lo que demostraba es que efectivamente hay una presión empujando en estas zonas del fluido. Bien, eh, esencialmente fue lo que se trató la clase anterior. ¿Hay alguna duda de cómo funciona el experimento de Torricelli? Profe. ¿No? Bien. Florecita, estoy viendo tu mensaje. ¿Recordarás cuál es el apellido de Brandon? No sé si sea Marlon. Sí. Sí, Bonilla ajá. Porfirio. Ah, sí, cierto. Qué feo. Bien. Bueno, repito, los que no asistieron el día de hoy es Morales Vargas, Dorantes, eh, Sánchez Arredondo, y bueno, ahí acabo de ver el mensaje de Sánchez Rojas, Luis, entonces él sí nos está acompañando el día de hoy. Oiga, profe, dijo Sánchez Arredondo, pero por ejemplo, yo soy Salgado Arredondo y sí vine. Ah, mira, voy a ver la lista, voy a echarle un vistazo a la lista. Mm, sí, Salgado Arredondo, perdón, te puse en asistencia, discúlpame. Ah, sí, profe, no se preocupe. Es que entré después, entonces por eso, Ah, pero ok. sí estoy. Ujú. Y Sánchez Arreola se nos acompaña, ¿verdad? Yo sí, profe. Ah, gracias. Bien. Entonces nada más no nos acompaña Vargas Dorantes. Bueno, entonces, eh, ajá, lo que demostraba Torricelli en este experimento es que pues la presión está empujando el fluido para que no se vacíe todo. Entonces existe una presión atmosférica y todos la sufrimos.
Bien. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo funciona el experimento de Torricelli? Lo que la clase anterior le dedicamos pues toda la clase prácticamente a describirlo. ¿No? Bueno, entonces voy a escribir unos pormenores del experimento de Torricelli de la clase anterior y y vamos a resolver unos ejercicios. Entonces, y vamos a sacar algunas conclusiones del experimento de Torricelli. Entonces, Torricelli, Torricelli, italiano por cierto, concluyó que la presión atmosférica equivale a la presión hidrostática ejercida por una columna de mercurio de, de 76 centímetros de altura. Bien, podremos hacer el cálculo, pero bueno, la presión que definió como una atmósfera Torricelli es justamente esta cantidad. Una atmósfera son los 76 centímetros de hidrógeno de la, de la de distancia que recorre el mercurio. Entonces, bueno, esto lo escribo. Esta presión la definió como una atmósfera, un ATM. Entonces, siempre que escuchen una atmósfera, van a ser unidades de presión, unidades de fuerza sobre área. Bien, entonces una atmósfera son para 76 centímetros de mercurio. Oh, me enoja que se me cierre mi pizarrón. Permítanme tantito. Bien, todos la ven, ¿verdad? Eh, la pizarra. Sí, profe. Gracias. Bien, entonces, ahora sí vamos a hacer un cálculo, que es lo que nos interesa. Em, bueno, la presión atmosférica sabemos que es igual a la presión hidrostática eh, para una columna de 76 centímetros. Entonces, la presión atmosférica, ¿a quién se acuerda para participación cómo va la ecuación de presión en términos de densidad? Para participación, ¿alguien se acordará cómo va la presión en términos de densidad? De densidad, profe. Ajá, ¿alguien se acordará? Ah, kilogramos sobre algo, sobre Mm, metros sobre segundo.
No, la presión, acuérdate habíamos deducido que, bueno, habíamos definido que la presión es fuerza sobre área. Y después, cuando empezamos a hablar de la presión hidrostática, lo que calculamos es que dentro de un fluido podemos determinar la presión en un punto debido al fluido, pero necesitábamos saber la densidad del fluido. ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda cómo va la fórmula de presión hidrostática? Densidad Yo, profe, por a gravedad por Jimena. altura. Ajá, ¿Qué gracias, Emiliano. tramposo eres? Bueno, es que ¿Por qué? justamente él estaba hablando, ¿no? Porque ni siquiera te han dicho que participaras. Bueno, pero a ver, Jimena, entonces échame en la siguiente mano en la siguiente parte. ¿Qué Ok. densidad yo pondría si yo quiero medir la presión atmosférica? Porque Perdón, perdón. a mí la difícil, profe. Es No, una no es tarea, es un cierto, par de no, no, palabras, no no. me digas números. ¿Qué densidad de quién tendría yo que medir para medir la presión atmosférica? ¿De qué fluido? ¿Del aire? Del aire, ajá. Del mercurio. No, del Ah, aire, no, no es el mercurio. porque estamos midiendo la presión. Ahora, recuerda este esquema. Ay, este no es. Ay, cómo me enoja que se me cierren las aplicaciones. Mm, recuerda no, este no es. Recuerda este esquema. Espérame, déjalo pongo. Mm, el de la clase pasada. Lo que estamos midiendo, lo que estamos midiendo es una jimenita acaparada. No sé si se vio. Sí, profe. Ajá. Entonces, esta jimenita que está acá parada, eh, siente la presión del aire que lo rodea, que está esquematizado con color azul. Entonces, lo que midió Torricelli fue la presión que ejerce ese fluido azul, que es el aire, sobre el mercurio. Ahorita explicamos por qué sobre el mercurio. Entonces, no es lo mismo que tú estés parada acá que en un avión por acá. La presión atmosférica va a cambiar por la densidad del Profe, aire. ¿Sí? entonces puede haber presión en cualquier tipo de, o sea, mercurio, agua, puede haber presión sobre esos en cualquiera. Todos los, todos los que estamos en la Tierra, todos los cuerpos que habitamos en la Tierra, sufrimos la presión del aire que circunda arriba de la superficie terrestre. Toda esta parte, todo lo que esquematicé con azul, ese aire ejerce una presión sobre todos. En particular, pues sobre el mercurio que puso Torricelli, pero incluso sobre nosotros mismos lo sentimos. De hecho, no sé si alguna vez han sentido cuando quizá bajan de un avión, bueno, no sé qué tan seguido o qué tantas experiencias han sentido en un avión, de que cuando bajan de un avión eh, se les tapa el oído, o cuando van en el autobús en un viaje largo, que viajan, por ejemplo, de Puebla y van a playa, o a alguna ciudad como Veracruz. Empiezan en el trayecto, empiezan a escuchar un sonidito en el oído y usualmente lo que recomiendan es masticar chicle. Bueno, lo que está sucediendo ahí es que hay un cambio de presión en nuestros cuerpos. La presión de Puebla es mucho más ligera que la presión de Veracruz, porque Puebla es una ciudad más alta que Veracruz y por lo tanto nosotros en este instante estamos cargando menos aire o no, el aire de la atmósfera nos está ejerciendo menos presión sobre nosotros que en Veracruz. Nosotros, si tuviera que hacer el esquema, sería algo así. A ver si me sale. Mm, Oiga, profe, pero más sí, con o- toda mi participación. Perdón, es que no te vi. ¿Quién fue?
Germán, profe. Germán. Ah, sí, sí, ya te anoté. Yo Eh, también, profe. Israel, yo sí no te he anotado, Israel, perdón. Israel Javier. Entonces, eh, pues digamos que este pico que estoy dibujando es Puebla y Florecita está en Puebla. Y entonces el aire que le pega a Florecita en los oídos de Florecita está menos denso que si pongo a Germán en Veracruz. Ahí el aire está mucho más denso que el aire que le pega a Florecita. Cuando Florecita baja a Veracruz, entonces la presión que va a sentir es más fuerte y eso lo va a sentir en sus oídos como un pequeño zumbido usualmente. Algunos, de hecho, y al revés, cuando ustedes van de acá para acá, usualmente como lo interpreta el cuerpo es con ganas de vomitar. Esa experiencia se las recomiendo mucho si van a Oaxaca y van a Monte Albán. Eh, Se siente muy feo el cambio de presión y genera ganas de vomitar. Bueno, regresando a la, a la, a los datos que estamos revisando para el cálculo de la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, exactamente como bien nos comentó Israel, vamos a calcular la presión de la atmósfera sobre un cuerpo. Entonces, tenemos que considerar la presión de la densidad de la atmósfera. Esa densidad es este número. Bien, ahora el valor de G, pues ese está muy fácil. Y ahora, ¿qué altura debo yo de poner? 76 centímetros. Los 76 centímetros. Ajá, así es, Jimena. 76 centímetros o 0,76 metros. Si yo hago el cálculo, puedo obtener el valor de la presión atmosférica. Esta, esta presión atmosférica es a nivel del mar, porque Torricelli hizo el experimento del mercurio sobre el nivel del mar. Seguramente en la playita hizo su experimento. Obviamente esta cantidad va a ir cambiando conforme nosotros nos vayamos moviendo con respecto del nivel del mar. Eh, Voy a ponerla acá. Mm, no sé si, bueno, ahorita a ver si la corrijo un poco. Profe, entonces ese 76 siempre va a ser como la base y después la vamos a ir aumentando o disminuyendo. Ajá. Acá les puse una tabla, no sé si la distingan. Vean, a 76 metros, perdón, a 0 metros, es decir, a nivel del mar, ustedes van a encontrar que el mercurio se va a mover 76 centímetros, a 76 centímetros del tubo. Si ustedes hacen el mismo experimento, pero a 500 metros, el tubo se va a mover hasta 72 centímetros. Si ustedes llegan a 1 kilómetro de altura, el tubo se va a vaciar hasta 21 centímetros. Entonces, dependiendo de la altitud, se va a cambiar los valores. Ujú. ¿Dudas? ¿Dudas? Del Y eso, cálculo. bueno, no tengo dudas. Ujú. Bien. Entonces, sí, bueno, entonces ese valor varía. Lo voy a poner por acá, 0,13 por 10 a las 5 pascales. Ahora, noten que
pues está bien fucking ambiguo estos valores. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ambiguo? Pues porque Torricelli escogió mercurio, pero pudo haber escogido otro líquido. Y ese otro líquido se va a comportar ligeramente distinto al mercurio. Por ejemplo, pudo haber hecho este experimento y en vez de llenarlo de mercurio, llenarlo de agua. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Eh, el problema es que esta cantidad ya no va a ser tan medible. Quizá en vez de 76 centímetros se va a mover mucho menos. Quizá se va a mover 99 centímetros y ya va a ser más difícil medir 1 centímetro acá. Entonces, uno le puede echar muchos líquidos, ir probando distintos líquidos, pero se va a mover una cantidad distinta acá y al hacer los cálculos aquí, vamos a tener que eh, van a ir cambiando los valores dependiendo del líquido que nosotros usemos. Por eso es totalmente ambiguo la definición de Torricelli. Él usó mercurio, pero pues es que además el mercurio es mucho más, se comporta mucho, es mucho más versátil o mucho más flexible ante cambios de presión. No es como el agua, si ustedes le cambian la presión al agua, no se altera demasiado. No sé si han visto los termómetros de temperatura. Muchos termómetros están hechos a través de mercurio, justamente porque con tantita presión que le cambien al mercurio, se puede mover muy fácilmente. Entonces, en ese sentido, el experimento de Torricelli y la definición de atmósfera de Torricelli es muy ambigua. Pudimos haber escogido cualquier otro fluido, pero pues nos quedamos con mercurio. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No. De hecho, resulta que en la física casi muchos valores suceden así por ambigüedad, porque hay que agarrarnos de algo. Por ejemplo, los 0 grados centígrados se definen a través de, bueno, esto hasta cierto punto es discutible, pero al menos coloquialmente es conocido que los 0 grados centígrados o los 0 grados Celsius se definen a través del punto de congelamiento del agua, mientras que el punto de ebullición el punto de ebullición marcan los 100 grados centígrados. Entonces, pues hasta cierto punto eso es ambiguo porque pues en vez de haber escogido esa escala, pudo haber escogido una escala de en vez de agua, pues quizá agua de sandía y quizá cambian ligeramente los valores y ya en vez de escribir, es poner una escala de Celsius, poner una escala de Celsius sandía. Entonces, en ese sentido, a veces algunos valores pueden ser ambiguos. Bueno, eso nada más es como comentario. Eh, bueno, entonces, por convención, vamos a definir una atmósfera a través de la medición que hizo Torricelli sobre el mercurio. En meteorología, usualmente lo que hacen es definir el bar como unidad de presión. Ese sí es con B de burro, como unidad de presión. Y se abrevia así, como, como bar, literal. Bien. Eh, bueno, eso es todo lo que quería hablar con respecto a la presión atmosférica. Por otro lado, pues ya vamos a cambiar ligeramente de tema y vamos a hablar sobre la presión absoluta. Es ligeramente el cambio de tema.
Bien, si ustedes, a ver, para participación de los que no han participado, una pregunta de concepto de los que no han participado. Si ustedes ahora, ya teniendo en conocimiento de que todos sufrimos, o todos los que nos encontramos en la superficie terrestre sufrimos de una presión debido a la atmósfera, si ahora, si ustedes se meten a una alberca, ¿qué presión van a sentir? ¿Cómo que qué presión? Ajá, No, ¿Respecto al imagínense, aire? perdón, Jimena. O sea, la presión que vamos a sentir respecto al aire, o sea, dentro de la alberca, o sea, ¿cómo? Sí, Ajá, es pues, que, lo mismo que preguntó Germán, vaya. ajá, de hecho creo que me estás dando la respuesta, Jimena, Jimena Salgado, ¿verdad? Ajá, imagínate que estás en la Sí. alberca y, y vas a sentirte una presión debida a la presión del líquido de la alberca, y aparte la alberca sufre otra presión, que es la presión atmosférica. Entonces, en total, si tú te metes a una alberca, vas a sentir dos presiones, la presión atmosférica y la presión de la alberca. La suma de esas dos es la que nosotros vamos a entender como presión absoluta. No sé si quedó claro el concepto de presión absoluta. o sea, presión Sí, sí, sí. de dos Ajá, como. la presión de dos fluidos, la que te ejerce la alberca, el líquido de la alberca, y la presión que te ejerce el fluido de la atmósfera. La suma de esas dos vamos a considerar o la vamos a llamar como presión absoluta. Bueno, voy a escribir ese concepto. Todos los cuerpos, se ven afectados por estar en contacto, ay, en contacto con la presión atmosférica. Ujú. Eh, bueno, entonces la presión absoluta la podemos definir como sigue. La presión absoluta sería la presión atmosférica. Bueno, antes de eso, voy a escribir el ejemplo de la alberca, que sería la presión total, bueno, ajá, sería un estanque de agua, por ejemplo. O sea, tanto la alberca o como un estanque de agua también sufren de la presión atmosférica. Entonces, la presión total en un punto situado a una altura o bien profundidad H, se obtiene sumando
la presión atmosférica y la presión hidrostática. Esto es que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática, o sea, rho GH, presión atmosférica más rho GH. Y esta es la ecuación que nos interesa. Esta ecuación nos interesa para medir la presión absoluta. Entonces, si ustedes están dentro de una alberca, van a sentir la presión de la alberca y a su vez la presión que ejerce la atmósfera sobre la alberca. Eso es lo que van a sentir cuando estén buceando, por ejemplo. Eh, Perdón, Héctor, ¿la presión es menor con respecto a quién? Héctor, por ahí andas. Vale. Eh, Nos da tiempo para hacer un ejercicio que ejemplifique esta situación. Entonces, calcula la presión absoluta de un buzo que se encuentra a 10 metros de profundidad del agua del mar. Profe, ¿cuál era la presión atmosférica, perdón? Te lo paso de agua en agua del mar. Voy. La presión atmosférica es de 13.600. eh, Aquí está. 13.600. No, perdón, me estoy equivocando. Esa es la densidad de la atmósfera. Es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esa sería la presión atmosférica. Entonces, alguien que no haya participado se ofrece a resolver este ejercicio. ¿Alguien que no haya participado? Natalia, Cristian, Paola, Montserrat. ¿Alguien que quiera volver a participar? ¿Alguna idea de cómo resolver este ejercicio? Profe, ¿podría repetir de cuánto es la presión atmosférica? Sí, aquí está, es de 1.013 por 10 a las 5 pascales. 1.013 por 10 a las 5 pascales. Profe, y bueno, Nos hace falta un dato, ¿no? Un dato que sería relevante para la solución. Sí, la densidad, ¿no? La La densidad. densidad del mar, que es 1.024, perdón, 1024 kilogramos sobre metros cúbicos. Ujú. Pues ya de ahí ya la podemos sacar, ¿no, profe? Sí, alguien eh, que Pues no si haya quiere la ayudo. participado. Yo no he A ver, participado, profe. Jimena, Bueno, primero ponemos la presión atmosférica que nos dijo que era de 1.013 por 10 a las 5 pascales.
1.013 por 10 a la 5. Y luego a eso se le suma, bueno, se le suma lo de densidad por gravedad por altura, que sería 1024 por 9.81 por 10, y eso da 100.454.4. ¿Cuánto, perdón? 100.454.4. 100.424. ¿Así? 54.4. Ah, 54. Ujú. Y ya Vas. nada más a eso se le suma Lo anterior. ajá, y ya queda lo que da que es 0. ¿Y cuánto te dio? Espérame. Profe, ¿el que esté por 10 a la 5 afecta en algo? No, de hecho lo puedes hacer así. Si te das cuenta, por 10 a la 5 es que yo recorro este punto 2 lugares y después Sí, le tenga que Le agregar puedo dar el resultado si quiere. Bueno, chime. 3 ceros. 201.754.4. 654.4. No, 700. 754, profe, punto 4. Y ya. Ujú. Así es. Y ese es el resultado. Entonces, pues ya, esa es la presión que siente un buzo debajo del mar, debido a la presión atmosférica y a la presión que ejerce el propio mar sobre el buzo. Entonces, pues ya, así se calculan. ¿Dudas o comentarios? Profe, yo lo hice y me salió. Bueno, es que no sé si estoy bien. Me Ah, salió 100.455.43. ¿Por qué? no, en el resultado final, Sí, pero ¿por creo qué? que tendrías que checar tu resultado, porque nada más de la presión atmosférica, de la presión atmosférica, nada más de la presión atmosférica son 100, más de 100.000. De la pura presión atmosférica son más de 100.000. Y aparte le tienes que sumar otros 100.000 de la presión hidrostática del mar, que en total lo que le salió a Jimena fue otros 100.000. Entonces, cuando tú sumas estos 200.000, te salen más de 200.000. A mí me salió 201.652, pero varía el resultado con respecto a Jimena porque yo consideré 9.8 metros sobre segundos y no 9.81, por eso va a haber una ligera diferencia, pero me salió casi lo mismo que Jimena. Ah, sí, ok, profe. Sí, porque me salió 203, pero sí. Ujú. Bien, ¿dudas? ¿Comentarios? Bueno, eso es todo por hoy. Según yo, los que nos echaron la mano el día de hoy fue Emiliano Germán, Israel Javier, en este caso Jimena Salgado y Ana Jimena Cortés. ¿Alguien más participó que no lo esté considerando? ¿No? Bueno, eso es todo. Entonces nos vemos en la siguiente clase, que es el día de mañana. Se cuidan. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Bye, profe, profe, muchas igualmente. gracias. Bye, hasta luego. Acá, ¿no? Hasta luego, profe. Hasta luego.